Hola, ¿qué tal chicos, chicas? Buenas tardes. Hoy vamos a ver el tema que tiene que ver con genética. Recordemos nosotros que genética está referido a la rama de la biología que estudia todos los procesos que tienen que ver con la herencia. ¿De acuerdo? Genética es una rama muy amplia de la biología, muy, muy amplia. Existen licenciaturas, maestrías y así muchísima información con respecto a genética. Pero recuerden que en nuestro canal de YouTube, El Alquimista, nosotros hacemos video de temas muy específicos y solo tenemos información muy específica que les preguntan con respecto a sus exámenes, que puede ser UNAM, UAM, Poli o Colbach o Ceneva, ¿no? En este caso, nosotros, este tema o este video está referido hacia el examen de Comipems y entonces nosotros lo que vamos a ver aquí son los conceptos muy básicos o los conceptos más básicos para poder entender o poder entrar al tema de genética, ¿no? Si ustedes quieren estudiar un poco más detallado el tema, tenemos en el canal otro video en donde hablamos de genética, pero a más detalle, con un poco más de profundidad para otro nivel, ¿no? Muy bien, entonces empezamos con genética. Eh, Recordemos que nuestra información genética que llamamos nosotros como ADN y ARN se encuentra en el núcleo de la célula. Entonces, cuando nosotros tenemos una célula, un organelo que cuando vimos la parte de una célula, tenemos aquí que en el núcleo se guarda la información genética, se guarda en forma de ADN y en forma de ARN, ¿no? Sí, ARN. Entonces, esta información genética que está guardada en forma de ADN y ARN, si nosotros hacemos un zoom en la célula, ¿sí? Hiciéramos un zoom en la célula, ustedes ahí lo están viendo. A ver, vamos a hacer algo movimiento aquí. Entonces nosotros observamos que dentro de esas células tenemos nosotros estructuras muy delgaditas o muy, muy, muy pequeñas, ¿sí? De esta manera. Entonces el ADN que se encuentra ahí guardado, pues se encuentra de esta forma, ¿no? Como si fueran esos hilitos que están guardados dentro del núcleo, si se alcanzan a observarlo, ¿sí? Ese ADN que está guardado dentro del núcleo, de esa forma muy delgadita, o como esos hilitos que están guardados dentro del núcleo, puede encontrarse de esta forma. ¿Sí? Es decir, el ADN se encuentra como desenrollado, que correspondería a toda esta parte de aquí. ¿Sí? A toda esa parte de aquí. Toda esa parte que estoy encerrando, se vendría siendo la parte que vemos nosotros en el núcleo, como si fuera un hilito, el ADN. ¿Sí? Entonces, si nosotros lo queremos ver en general, el ADN se vería como si fuera un hilito así desenrollado, ¿sí? O descondensado en el núcleo de la célula, ¿no? Esto va a depender de qué etapa, en qué etapa de la vida se encuentra la célula cuando este ADN se encuentra así descondensado, ¿sí? Ok. Si nosotros seguimos esta secuencia de aquí y vemos que aquí el ADN se encuentra descondensado de esta manera, ¿sí? Se va desenrollándose y cada vez que nosotros nos acercamos más a la estructura nos estamos alejando de la estructura principal del ADN, nosotros vemos que el ADN se empieza a enrollarse como si fueran unos carretes de hilos, y si simplificáramos el ADN como si fueran hilos, y esos carretitos de hilo o esas estructuras, sí, que son proteínas que se llaman histonas, en donde se enrolla el ADN se va enrollando, se va enrollando, se va enrollando, y esas estructuras de proteínas de histonas se van compactando también, y en un determinado punto, si nosotros enrollamos más el ADN, vamos a tener una estructura parecida a este de que está aquí, que se llaman cromosomas, ¿no? Entonces, a grande rasgo, el ADN lo podemos tener en dos formas, o de dos tipos. Lo podemos obtener en forma de cromatina, ¿sí? Y lo podemos obtener en forma de cromosomas cuando ya se encuentra compactado. Entonces recuerden aquí el concepto de que el ADN cuando está desenrollado o descondensado se llama cromatina y cuando se encuentra condensado se le conoce como cromosoma. Muy bien. Entonces esa es la primera parte del ADN o que tenemos que entender, que es cómo se encuentra dentro del núcleo. Puede encontrarse en forma de cromatina o en forma de cromosoma. Ok. Ahora, nosotros en la vida diaria o alguna vez en la vida hemos visto que el ADN se encuentra una doble hélice, ¿no? Que es lo que nosotros estamos observando aquí, ¿no? Una doble hélice, ¿sí? Y esa doble hélice es una combinación de letras, es decir, donde esas letras nosotros en biología, en genética se le conocen como bases nitrogenadas, en donde la adenina siempre debe estar ligada con la timina y la guanina siempre debe estar ligada con la citosina, de esta manera, ¿no? Por ejemplo, aquí observamos, ¿no? La adenina unida con la timina, ¿no? ¿Sí? Y de otro color aquí vamos a observar que la guanina está unida con ¿quién? Con la citosina, ¿no? De esta manera, ¿sí? Entonces, todo el ADN, si nosotros pudiéramos
ir desenrollando todo este ADN. Todo este ADN de aquí es una combinación de bases, ¿sí? Muchas combinaciones de bases. En el ser humano llega a ser aproximadamente 32 millones de combinaciones de bases, ¿sí? Es muchísimo, ¿sí? Mucha combinación de bases. Ahora, estas combinaciones de base hacen posible que cada uno de nosotros seamos diferentes. Es decir, vamos a hablar de una persona que tiene el cabello de color, por ejemplo, café, o que tiene los ojos de color azul. El hecho de que tenga los ojos de color azul es porque la timina está combinado aquí con la adenina de esta manera, ¿no? Pero si nosotros viniéramos y cambiáramos esa forma y pusiéramos acá la adenina, acá arriba, y pusiéramos ahora la timina acá abajo, entonces la persona deja de tener esos ojos de color azul, ¿no? ¿Por qué? Porque el ADN ya cambió, ¿no? Hemos cambiado las bases. ¿Sí lo ven? Muy bien, entonces con esa idea, si nosotros agarramos una parte del ADN, si nosotros pudiéramos agarrar un conjunto de bases nitrogenadas, por ejemplo, si tomamos este conjunto de bases nitrogenadas que está aquí, ese es un ejemplo, ¿eh? O sea, estoy tomando aquí 5 bases, ¿no? Pero en realidad, las personas que hacen genética o que se dedican a esto, pues estudian estructuras o conjuntos de bases desde 10.000 hasta 150.000 combinaciones de bases, ¿no? ¿Sí? Pero vamos a ir con esta idea. Entonces, si nosotros agarramos este conjunto de bases y el conjunto de todas estas bases, nosotros o las personas que estudian genética determinaron que este conjunto de base guarda una característica. Es decir, en ese conjunto de base está guardado, por ejemplo, la estatura, ¿no? Entonces, si tú tomas el otro conjunto de base que está acá de este lado, por ejemplo, el que está aquí en esta parte, pues va a guardar otra característica, que puede ser el color de los ojos. Si tú tomas otro conjunto de base, por ejemplo, el que está de aquí hasta acá, pues guarda otra característica. Por ejemplo, ¿cuál? La forma del cabello, ¿no? Si es rizado, liso y así. Si tú tomas otro conjunto de base, por ejemplo, el que va de aquí hasta acá, pues también es otra característica. Entonces nos damos cuenta que el ADN se compone de un montón de características a lo largo del ADN, o sea, todo el conjunto de bases. Entonces, ese conjunto de bases que guarda una característica, las personas que estudian genética le dieron el nombre de un gen. Entonces, esto de aquí se va a llamar gen. ¿Sí? ¿Qué es un gen? Entonces, un gen va a ser un conjunto de bases, ¿sí? Que guarda una cierta característica. Y entonces el ADN está compuesto de un montonal o de un montón de genes. En el ser humano llega a tener hasta 150.000 genes aproximadamente, ¿sí? Entonces, ese es el primer concepto que debemos entender, un gen. Un gen, entonces, ¿qué es? Es un conjunto de bases nitrogenadas que guarda una característica. Y también se le llama como una unidad de almacenamiento. Es la unidad básica de almacenamiento, ¿de acuerdo? Un gen. Entonces aquí, espero que haya quedado claro lo que se refiere a un gen, ¿sí? Ok. Aquí, esto que representé yo es a nivel ADN, ¿no? O sea, agarré un conjunto de base y lo fui partiendo el ADN y quedamos que todo esto de aquí es un gen, ¿no? Ahora, si nosotros observáramos un cromosoma, a nivel cromosoma, ¿están de acuerdo que este cromosoma es el ADN, solo que se encuentra compactado, ¿no? Entonces, de aquí, de este cromosoma, yo puedo decir que esta parte de aquí corresponde a un gen. ¿Por qué? Porque esta parte de aquí es como si yo tomara este conjunto de base nitrogenada que ya se encuentra condensado aquí, ¿no? Entonces, puedo decir que la otra parte del cromosoma, que está más abajo, aquí, es otro gen. Puedo decir entonces que la otra parte que está acá abajo es otro gen. Y entonces nos damos cuenta que los cromosomas en realidad son un conjunto de genes, ¿no? Un montonal de genes que están conformados los cromosomas. Espero que haya quedado claro esa idea de lo que se refiere a un gen, ¿sí? O cómo se encuentra en un cromosoma, ¿no? Muy bien, aquí tenemos dos cromosomas. Eh, entonces ya quedamos, a ver, nomás ahí como repetición, sí, yo espero que esto quede más claro para ustedes, que aquí podría yo tener un gen, ¿no? En esta parte del cromosoma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Acá abajo hablaría de otro gen. Acá hablaría de otro gen y así consecutivamente. Ahora, recordemos que en el ser humano nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. Es decir, si observamos los 23 pares, por ejemplo, ese sería el par número 1, ese sería el par número 2, el par número, así consecutivamente, hasta el par número 22, ¿no? Recordemos que el par número 1 hasta el par número 22 se le conocen como autosomas porque son igualitos y la diferenciación se hace en el par número 23, que sería XX para chicas y XY para chicos, ¿no? O para hombre, que sería para hembra y para macho, ¿no? Sí. Muy bien. Este de aquí se le conoce como par sexual, ¿no? Y el par del 1 al 22 se le conoce como autosómicos. Ok.
Entonces, si yo hablo de una característica, por ejemplo, que se encuentra en el par, en el gen número, en el cromosoma número 1, entonces puedo hablar de una característica del color de los ojos. ¿Sí? Primero vamos a determinar una cosa, a ver. Vamos a suponer que este cromosoma viene del papá. ¿Sí? Este cromosoma vamos a suponerle que viene del papá. ¿Sí? Y este cromosoma de acá viene de la mamá. ¿Sí? Por ahí tenemos un video que está referido hacia la fecundación. Ahí podrían determinar ustedes el por qué este cromosoma viene del papá y por qué este viene del mamá. Así a grandes rasgos, o resumen, para que no se les olvide, recuerden que cuando un espermatozoide se combina con un óvulo, el óvulo tiene 23 cromosomas que son de tipo haploide, es decir, que se encuentran solitos de esta manera, así, solitos. Y el espermatozoide también tiene 23 cromosomas, que también son haploides, que se encuentran de esta forma solitos. Entonces, cuando el espermatozoide fecunda al óvulo, este cromosoma, que es el número 1, pues se va a encontrar con su compañero, que es el número 1, que viene del óvulo, ¿no? Y el 2 se encuentra con el 2, que viene del óvulo, y por eso es que se forman aquí los pares, ¿no? De esta manera. ¿Sí? Ok. Que son cromosomas homólogos, ¿no? Ok. Bueno, y yéndonos otra vez a este tema. Entonces, si yo hablo de un gen que se encuentra en el cromosoma número 1, por ejemplo, puedo hablar del gen de la estatura, ¿no? Vamos a suponer que el gen de la estatura se encuentra en esta parte del cromosoma, en el par número 1. ¿Sí? Vamos a suponer un ejemplo. Entonces, como este cromosoma viene del papá, si lo amplificamos acá más grande, vamos a hablar que este es el gen que habla de la estatura, o este es el conjunto de base que guarda la estatura. Entonces, en la mamá, como son de la misma especie que es Homo sapiens sapiens, entonces aquí también va a estar guardado el gen de la estatura, en el caso de la mamá. ¿Sí? Ojo, ¿eh? No quiere decir que este gen, más bien, el papá puede tener, por ejemplo, estatura media y la mamá puede tener estatura alta, ¿sí? El gen, es decir, el gen de la estatura está guardada en esta región de aquí y en esta región de aquí, pero no quiere decir que tengan la misma estatura, sino que lo único que estoy diciendo es que el gen está guardado en esa región, en esa determinada región dentro del cromosoma. No estoy refiriendo que tienen el mismo, que lo vamos a llamar otro concepto, pero a ver si está quedando más claro. Es decir, la característica o el gen se encuentra aquí. Si yo hablo del gen, que en este caso para el papá, pues también estaría guardado aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos de la misma especie. Es decir, el papá tiene que tener el gen de la estatura aquí y la mamá también tiene que tenerlo aquí. No podríamos decir que el papá tiene el gen de la estatura en el cromosoma número 1 y que la mamá tuviera el gen de la estatura en el cromosoma número 15, por ejemplo. ¿Por qué? Porque entonces ya no estaríamos hablando de la misma especie, estaríamos hablando de otra especie. Entonces, tiene que tener el gen en el mismo lugar, ¿sí? En la misma forma, ¿no? Ok. A esa posición que ocupa el gen dentro de los cromosomas se le va a conocer con un término que se llama locus. Entonces, locus es la forma y la posición que tiene un gen dentro de un cromosoma. ¿Sí? A ver, otra vez retomemos lo que llevamos hasta ahorita. Gen es el conjunto de base nitrogenada que guarda una característica. ¿Sí? Es un conjunto de bases. Locus va a ser la forma y la posición de ese gen dentro del cromosoma. Por ejemplo, si nosotros habláramos de un cromosoma que guarda el color de los ojos, podemos hablar en el par número 2, por ejemplo, que ese gen se encuentra aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿sí? Y si referimos que este cromosoma viene del papá, pues de la mamá también debe estar guardado ahí el gen del color de los ojos. ¿Sí lo ven? Entonces, a eso está referido el término de locus, ¿vale? ¿Sí? A ver, seguimos. Ahora, a ver, déjame borrar tantito aquí, por favor. Tantito. Y seguimos acá. Vale. Entonces, ahora, vamos a suponer que el papá tiene la estatura media, ¿no? Papá tiene la estatura media. La mamá tiene la estatura alta. ¿Sí? Ahora, vamos a ser aquí muy cuidadosos. El gen o la característica que estamos estudiando se llama estatura. Así como nosotros podemos estudiar la estatura, podemos ver estudiado la forma del cabello, el color de la piel, cosas así, ¿sí? El gen que estamos estudiando es la estatura, ¿sí? Y quedamos que el papá tiene estatura media y la mamá tiene estatura alta.
¿De acuerdo? Ahora, el nuevo individuo, ¿sí? El nuevo organismo que va a surgir a partir de la cruza de estos cromosomas, puede elegir, ¿sí? Solamente el gen del papá. Es decir, si elige el gen del papá, va a tomar como estos e ignora a estos. ¿Sí lo ven? O, en su caso contrario, puede elegir los genes el gen que viene de la mamá, ¿sí? E ignorar, es decir, toma este e ignora a este. ¿Sí lo ven? O puede existir la otra condición en la que el organismo, el nuevo organismo, ¿sí? Tome, es decir, tome los genes del papá, pero en su ADN lleve guardado el gen de la mamá. ¿Sí lo ven? Entonces, es de las diferentes formas que puede tomar ese organismo, es decir, si lo toma del papá o lo toma de la mamá, la estatura, a eso se le va a conocer como alelo. Entonces, ¿qué es un alelo? Va a ser una variante del gen. ¿Sí lo ven? Entonces, alelo está referido a de dónde va a tomar ese gen, si lo toma del papá o si lo toma de la mamá, ¿no? Sí, o si tiene los dos, ¿sí? En ese caso, ¿sí? Entonces, de ahí va a surgir otro concepto que se va a llamar gen dominante. Creo que el gen dominante ya lo están ustedes pensando, pero el gen dominante entonces está referido de que si el organismo toma todo el gen que viene del papá, todas las características que viene del papá, entonces va a ignorar a las características de la mamá. ¿Sí lo ven? Entonces, el gen dominante en este caso, pues es el papá, ¿no? O el caso contrario, en la que el organismo toma todo el gen que deriva de la mamá, ¿sí? E ignora todo lo que viene del papá, ¿sí? Es decir, ese gen que se va a expresar, por eso el gen dominante se le conoce como gen que se expresa, y van a ser todas las características físicas que yo voy a poder observar en un organismo, que ya vamos a llamar con el concepto de fenotipo. Es decir, cuando nosotros vamos en la calle y vemos a un niño y le decimos, ¿te pareces a tu papá? Lo que estamos diciendo es que en el momento del cruzamiento del espermatozoide y del óvulo, el gen que tiene la predominancia, es decir, el gen que se expresó sobre el gen recesivo, es en este caso las características físicas del papá. Sí, eso se refiere al gen dominante. Ahora, ese gen dominante que nosotros son las características físicas que observamos, nosotros lo expresamos o lo interpretamos en biología como letras mayúsculas, ¿sí? Que en este caso lo más común es que lo expresemos en letra A mayúscula, pero puede ser cualquier otra letra B, puede ser Z, puede ser X, puede ser Y, pero siempre y cuando sea mayúscula. Y eso se ha referido hacia el gen dominante, ¿sí? Ok. Entonces, si existe un gen dominante, vamos a suponer que el gen de la mamá fue el dominante, es decir, el nuevo organismo que estoy observando, el nuevo individuo que estoy observando tiene estatura alta, entonces quiere decir que el dominante es la mamá, ¿no? Y el papá, pues no expresó el gen del papá, entonces se vuelve gen que recesivo, ¿no? Ese gen recesivo es el gen que no se expresa, que nosotros llamamos como genotipo y que son características que están guardadas en el ADN, ¿sí? En genética la expresamos con letras minúsculas, ¿sí? Ojo, aquí si vas a ocupar la letra A para el dominante, también tienes que ocupar la A minúscula para el recesivo. Tiene que ser la misma letra, solo que una es mayúscula para el dominante y la otra es minúscula para el recesivo. Muy bien. Ahora, si el organismo toma todas las características del papá, es decir, ignora totalmente a la mamá, totalmente, absolutamente lo ignora totalmente, entonces ese organismo va a elegir alelos que solo vienen del papá, que eso lo vamos a llamar como homocigoto, ¿sí? Que son alelos iguales, ¿sí? Alelos iguales para una característica, ¿sí? Ahora, si el organismo, digamos, toma característica del papá, es decir, vemos físicamente que tiene estatura media, ¿sí? Que quedamos que es el dominante, que lo vamos a expresar con letra mayúscula, y dentro de su ADN va guardada la estatura alta de la mamá, que no observamos, que quedamos que es el gen recesivo, que vamos a expresar con letras minúsculas, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a hablar de un organismo que de tipo ¿qué? Heterocigoto, quiere decir que tiene alelos diferentes para una característica, ¿sí? Entonces, los homocigotos generalmente son los que expresamos de esta manera, que son letras A mayúscula, porque los dos alelos son iguales, o así, o los heterocigotos los expresamos de esta forma, ¿no? En donde, es decir, los homocigotos, ¿sí? O que también son conocidos en un punto como raza pura, es decir, este es totalmente dominante, ¿sí? No guarda ninguna característica no guarda ningún alelo de la otra parte del cromosoma, ¿no? ¿Sí? Ese es totalmente recesivo, ¿sí?
Y el heterocigoto es dominante, o sea, físicamente, fenotípicamente, observo algo, pero en su ADN también va guardado la otra información genética, que se le conoce como que no son de raza pura, ¿sí? Muy bien. Entonces, espero que les haya quedado claro estos términos que se han referido con gen, locus, alelo, gen dominante, gen recesivo, homocigoto y heterocigoto, ¿sí? Vamos rápidamente a lo que tiene que ver con las preguntas tipo. Recuerden que en nuestro canal siempre al final tenemos unas preguntas que son preguntas tipo examen, para que ustedes chequen cómo viene su examen, ¿sí? Muy bien. Dice aquí, pregunta número 1. Constitución genética de un individuo, ¿sí? Constitución genética, es decir, lo que construye a un individuo, ¿sí? Pero ¿en dónde? En los genes, genética, ¿sí? Entonces, un genoma, no, eso está referido a otro concepto. Fenotipo, no, porque quedamos que son todas las características físicas, ¿sí? Un gen, un no, porque quedamos que un gen, ¿qué es un gen? Aquí lo guardamos, ¿no? Es un conjunto de base nitrogenada que guarda una característica, entonces no puede ser gen, ¿sí? Entonces, descartamos gen y la única respuesta que nos queda como opción correcta es genotipo, ¿sí? Muy bien, 2, conjunto de rasgos físicos, ahora sí, rasgos físicos, ¿sí? De un organismo. Gen, quedamos que no, genoma tampoco, fenotipo, sí, genotipo no, porque está referido a lo que está guardado en el gen. Entonces aquí la respuesta correcta es fenotipo, ¿sí? 3, unidad de almacenamiento de la información genética, ¿sí? Que se encuentra en los cromosomas, está dentro de los cromosomas. ¿Cuál es la unidad de almacenamiento que está dentro de los cromosomas? ¿Cómo se llama eso? Gen, muy bien, ¿sí? Entonces acá no puede ser genotipo, nucleótido, alelos, entonces ¿qué quedamos que son qué? Genes, un gen, ¿vale? 4, estructura que contiene el ADN o el DNA encontradas en el interior del núcleo de la célula, ¿sí? Es una estructura que va a contener ¿a quién? Al ADN, ¿no? ¿Sí? ¿En dónde se va a encontrar? En el interior o en el núcleo de la célula. Entonces quedamos acá que en el núcleo de la célula podremos tener el ADN en forma de cromatina, cuando se encuentra todo mezclado, o lo podemos tener en forma de ¿qué? De cromosoma, ¿no? Así, ¿no? Cromosomas, así, parcito de cromosomas. Entonces, debe decir ahí cromatina o cromosoma, ¿no? En nuestro cuestionario. Entonces aquí tenemos que alelo no, gen tampoco, genotipo tampoco. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Cromosoma. Muy bien, ¿sí? Entonces, así es como llegamos al final de nuestro video. Sí, espero que les haya gustado, si me han entendido. Y espero que les sirva para su examen. Si les ha gustado, pues compártanlo y visítenos en nuestro canal del YouTube del Alquimista. Recuerden ver nuestros próximos videos donde vienen especificados preguntas tipo o temas muy, muy relacionados a los exámenes para ingresar hacia UNAM, UAM, Poli, y Colbach o Comipems, ¿no? ¿Sí? Nos vemos, chicos, chicas. Hasta la próxima. Cuídense mucho.